¿Se acuerdan que asesinaron al profesor Clover en Ohara porque iba a decir solamente el nombre del gran reino? Pues bueno, creo que yo ya lo conozco. Esta teoría es muy buena y no la van a escuchar en otro lado. El generalísimo Dante de Gaula es quien os acomete. En este último capítulo, 1085, pasaron muchas cosas. Al parecer, Ichiro Oda está listo para revelar muchas cosas del siglo vacío. Nos notifican que Nefertari Lili era una AD, entonces toda su descendencia es una AD, y empezaron a sacar muchas teorías sobre la AD. Evidentemente yo ya tengo una y les recomiendo que la vean, está genial. También se nos certificó que el Gorosei e Im-sama tienen frutas del diablo y teóricamente estas frutas del diablo son Zoan y son mitológicas, seguramente son poderosísimos. Y nuevamente vimos al Gorosei e Im-sama que están listos para matar cuando alguien dice cosas del siglo vacío, o al menos que son referentes a él. Cobra dijo que era Nefertari di Lili, y en esos momentos Im-sama violentamente le lanza una flecha rara que lo atraviesa con la intención de matarlo. Aunque bueno, Cobra se lo tanqueó. Y les digo que eso pasó en Ohara, cuando el profesor Clover quería decir simplemente el nombre del reino, y es ahí donde dan la orden para finiquitarlo. Pero ¿qué tanto esconde esto? Yo tengo una teoría muy interesante que va muy dentro de la historia de One Piece, va mucho dentro del mensaje que está en las entrañas de One Piece, y eso va hacia la familia. Y para poder entender todo esto tendremos que dar un viaje hasta el inicio del mundo moderno de One Piece. Bueno, de cómo se creó ese mundo moderno de One Piece, y tenemos que irnos a más de 5000 años para seguir esta conjetura. Pero de manera súbita les voy a decir que Shirohige tenía la razón. Y ciertamente tú, si decides suscribirte, tendrás la razón, porque así obtendrás videos de One Piece poderosísimos y de manera cotidiana. Vámonos entonces a los jeroglíficos de Enel, civilizaciones de la luna que quieren bajar a la tierra porque ya se acabaron los recursos que existían en la luna. Esos tres razas, hablo de los Shandians, de los Virkans y de los Skypians, bajaron a la tierra. Seguramente en la tierra encontraron con gente que ya la habitaba previamente, seguramente con los Gyojin, ¿cierto? También había humanos, quizá también los gigantes. Es algo muy claro que tendría que haber una unificación. Quizá en un principio hubo conflictos. En un principio quizá intentaron esclavizar. Porque tenemos que entender que el concepto y la leyenda de Nika tuvo que preceder a Joy Boy casi forzosamente. Porque Joy Boy es aquel que activó la fruta del diablo de Nika. Y es así como surgieron los tambores de liberación que certificó Zunisha. Entonces la existencia de Nika precede al Joy Boy del siglo vacío. Entendiendo todo esto, imaginamos que bajan estos aliens, porque ciertamente estos tipos vienen de la luna. No se pueden considerar otra cosa más que gente extraterrestre. Entonces bajan y se intentan apropiar de ciertas y determinadas cosas. Ellos tienen una tecnología brutal, tienen mechas. Sin embargo, también existen los Gyojin, como lo que les digo. Y tiene que haber forzosamente una yuxtaposición, una culturización, un intercambio cultural entre todas estas culturas. Y es que yo creo que es así como se crea el gran reino, con ciertamente aliados poderosos que de alguna manera, y después de ciertamente guerras, negociaciones y cosas diplomáticas, pudieron llegar a formar un estado de apogeo poderosísimo, que finalmente se podría certificar con el apogeo de Shandora, que se certifica en el manga por ahí de Skypiea, cuando Robin está leyendo ciertas y determinadas esculturas en Shandora, ciertamente, y se certifica que el apogeo de Shandora fue hace 1100 años.
Yo creo que es muy claro que se debió haber creado una transculturización entre estas culturas, porque bajan los aliens y seguramente hubo conflicto. Después se llega a un acuerdo y usan la tecnología para apoyar los problemas que pudo haber tenido la Tierra. De manera súbita, a mí me pone a pensar, o yo me pongo a pensar que la Tierra estuvo al borde de un cataclismo y estuvo a punto de explotar o algo brutal iba a pasar. Y es así que llegan los extraterrestres y se ganan a las demás razas, solucionando de alguna manera el problema más grande que tenía la Tierra. Y yo creo que es así donde crean de manera artificial el Red Line. Y esta es la base para poder crear y certificar la unificación entre las culturas. Hablo de los Gyojin, de los gigantes, de los humanos y los extraterrestres en las tres razas que habrían bajado de la luna. Esto se certifica muy claramente porque si nos vamos a Skypiea, en el flashback de Nolan, vemos en Shandora, vemos claramente que existe en la pirámide de sacrificios, existen Gyojins. Gyojins ahí apersonados a manera de escultura. ¿Cómo es posible que existan esos Gyojins en las tierras celestiales de los extraterrestres? También si vemos en el inicio de la subida por el Reverse Mountain, ahí vemos en los arcos que hay pescados, Gyojins, y que hay también reyes marinos. También vemos muchas estructuras muy similares, tanto los dragones que existen en Guano como los que existen en la isla Gyojin, el reino Rigu, y también en Arabasta, en los baños. También hay mucha yuxtaposición y mucha transculturización en muchos otros países, partiendo de que los símbolos que existen en Skypiea, por ejemplo, en los tatuajes, en el tatuaje de Jabón, en Amazon Lily, el símbolo de Arabasta, son muy similares, y también está en el símbolo de los Kozuki. Y yo les digo que ellos, a fin de cuentas, cuando se unieron y con esa transculturización llegaron a crear un reino grandioso, un reino con tecnología, un reino con frutas del diablo, un reino que realmente daba quizá abundancia a todos, o al menos lo intentaba. Es ahí donde se forjó la leyenda de Nika, se solidificó en una fruta del diablo. Es ahí previo evidentemente al siglo vacío y a la gran guerra, cuando estaba en su apogeo, donde se creó este gran reino. Y yo les digo que Shirohige tiene la razón, porque ciertamente el nombre al que llegaron diferentes culturas con diferente sangre, con diferente pasado, en la resolución y la reunión de todas estas razas se certificó en el gran reino llamado, como dice Shirohige, al cual era su meta, y que lo dice poderosamente de una manera muy nostálgica cuando va a morir. Kazoku. Así es, yo creo que el reino antiguo, el gran reino, así se llamaba, Kazoku, familia. ¿No les suena también a una palabra muy conocida dentro del mundo de One Piece? Y es que el sueño de Luffy, el primero al menos, era ser el rey de los piratas. Y en japonés se escucha Kaizoku Oni, Ore wa Naru, ¿cierto? Lo hemos escuchado en múltiples ocasiones y sin saber japonés ya entendemos lo que quiere decir. Kaizoku es pirata. Sin embargo, Kazoku es familia. De alguna manera podríamos quizá entender que esta palabra se estaba ocultando todo este tiempo, que la piratería simplemente era un símbolo o de alguna manera algo oculto había en ella para poder llegar a la familia y a la nostalgia que trae el reino antiguo, ese reino que daba libertad, que daba abundancia y que daba todo esto. Y es que dígame entonces, ¿quién sería si cambiamos las letras? ¿Cuál sería el nombre de Luffy? ¿Y quién sería aquel que llegaba a Laftel? Roger fue el rey de los piratas, pero si hacemos un shambles y cambiamos piratas por esta palabra
que hace referencia a la familia. Sería el rey de la familia, Kazoku Oni. Orewanar, el rey de la familia voy a ser yo. Y es muy curioso que es una D. Aquel que ha accesado al Aftel, Goldie Roger, ha sido el único que ha podido accesar, convirtiéndose en el rey de la familia. Y a fin de cuentas, ¿qué hizo Roger? Incentivar más a la piratería, crear la gran era de piratas. O quizá la gran era de la familia, el regreso de la familia. Quizá podríamos decir que el One Piece es el regreso de una familia, una sola familia. Y es que si vamos a las entrañas del One Piece, si vamos a lo más profundo, a las enseñanzas máximas que nos quiere decir Ichiro Oda, es que a veces los padres biológicos, aquellos que tienen tu misma sangre, pueden ser malvados. Aquellas familias pueden ser malévolas, como le pasó a Sabo, como le pasó a Sanji. Sin embargo, también hay luz, donde justamente Ichiro Oda nos muestra que la familia la puedes encontrar a través de la nakamadería, la puedes encontrar a pesar de que no tienes lazos sanguíneos. Y eso pasa con Shirohige, por supuesto, que encuentra a su familia y encuentra a muchos hijos y está dispuesto a dar su vida por ellos. También encontramos a Ace, que encuentra a su verdadero padre en Shirohige, el rival de su padre biológico. Y encontramos a Luffy, Ace y Sabo también, que ciertamente su familia deja mucho que desear, pero tenían una madre que era Dadan y se preocupaba por ellos. Y Sanji, que sufría por el bullying de su familia, Sanji que fue maltratado, encontró a su verdadero padre en Zeff. Y lo mismo pasa con Nami, Belmer y Nojiko, la familia de Nami, que ciertamente la enseñanza de ellas es que sin ser consanguíneas, da la vida a la madre por sus hijas. Quizá es muy shonencillo o quizá es demasiado nostálgico. Sin embargo, va dentro de los preceptos mismos y las entrañas de la historia del mundo de One Piece. La creación de una familia, sin importar los lazos consanguíneos. Te debo confesar que hasta hacer este video me dio nostalgia. A veces vemos las guerras que existen en nuestro mundo. A veces vemos que, tantas cosas malas que hacemos los humanos. ¿No nos gustaría llegar a una igualdad como esta? Una familia donde intentáramos realmente hacer lo mejor para la humanidad y para todos. Quizá ese es el precepto más grande o uno de los ideales más grandes que tiene One Piece. Y yo creo que está oculto. Y quizá incluso el One Piece puede llegar a hacer eso, ¿no? Crear una sola familia. Kazoku